Y al fin y al cabo no llegó Cristian, ¿no? Usted, Gilbert, no se ha comunicado con Cristian, no tienen cercanía ustedes dos, Gilbert, con Cristian. Uy, profe, la verdad no. Pasa que yo Ok, como estoy en el trabajo, eso para ok, sacar el celular es un complique. ok, no. Listo, gracias. Bueno, sigamos entonces con nuestro tema. Y entonces, Gilbert hablaba del contexto, pues el contexto lógicamente pues va a influenciar de una manera positiva también negativa el, el proceso de comunicación. Y ese contexto está muy limitado pues a, bueno, no limitado, sino está muy relacionado con el tiempo, el espacio, la cultura y el clima. Todo eso influye en la comunicación. Yo quiero preguntarles de qué manera el clima influye en la comunicación, por favor. No estoy hablando de clima organizacional, sino el clima en cuanto a la parte climatológica de una ciudad, de un país. ¿De qué manera puede influir el clima en la comunicación? ¿Quién me aporta su idea, por favor? ¿O quién nos aporta sus ideas? Muchachos, ¿quién? Pues, profe, no sé si tenga algo que ver con lo que usted Dígalo, estaba dígalo, hablando la vez pasada sobre dígalo. lo del, ¿qué? Lo de los diferentes términos que tenemos de Ah, acuerdo. de clima y de... ¿Cuál fue lo otro que dijiste, Gilbert, en esa ocasión? Clima y qué, y ambiente laboral. Sí, Ah, no, pues ¿no? no, tiene que ver, en este caso tiene que ver con la parte, cómo está el estado del tiempo. O sea, digamos, no sé si a usted le pasa o no, pero cuando a veces está calentando muchísimo el desespero y la fatiga, la sensación de fatiga, de ahogo, es impresionante y eso hace que yo no preste atención a una comunicación, ¿sí? El clima, si es demasiado, si estamos hablando de que hay muchísimo frío, ¿sí? Por ejemplo, las personas que viven en los países en donde hay las estaciones, en donde está el invierno, personas que viven bajo 45 grados bajo cero, entonces pues realmente también hay poca disposición para el clima, digamos, perdón, para la comunicación. Entonces el clima, cuando es excesivamente cálido y excesivamente frío, pues influye de una manera fuerte en lo que tiene que ver con la comprensión del mensaje. La gente como que no tiene la disposición. La parte cultural es lo que hablábamos nosotros con respecto al término de cultura en general, no al término de cultura organizacional, sino al término de cultura, cómo es que nosotros empleamos el lenguaje, cómo es que nosotros le damos importancia en las relaciones, ¿sí? Entonces, la cultura en donde se está dando la comunicación influye de una manera. Es decir, si yo estoy hablando con una persona que es de otra cultura, entonces ahí de pronto puede ser un factor negativo y una barrera. El tiempo es qué tanto tiempo tengo yo para hablar, qué tanto tiempo tengo yo para conversar y tener una comunicación fluida y que podamos entender con calma lo que me están diciendo. Si yo no tengo tiempo, entonces seguramente yo no voy a prestar atención porque estoy pensando con afán que tengo que estar a cierta hora en el consultorio, en el caso mío. Y el espacio, pues tiene que ver con eh, el contexto también, perdón, el contexto también, y es qué tan cerca o qué tan lejos estamos cuando estamos comunicándonos, si este espacio es de hacinamiento o no, si no podemos tener un poco de privacidad porque hay muchas otras personas. Bueno, entonces, si estamos hablando de la parte organizacional,
si el espacio no permite como que haya intimidad para conversar, no para otro tipo de cosas, sino para conversar y llegar a acuerdos y que no se entere nadie más de que me están llamando la atención. Entonces, el espacio también es muy importante. Perdón, permítanme un instante, por favor. Bueno, eh, fíjense que aquí estamos mencionando tipos de redes de comunicación, ¿sí? Y esto depende mucho de la estructura organizacional que tienen las empresas, si son centralizadas o son descentralizadas. Es decir, toda la comunicación converge hacia un solo lugar, hacia un solo destino, ¿sí? Aquí de pronto hay una comunicación directa entre E y A, hay una comunicación directa entre B y A, hay una comunicación directa entre C y A, y hay una comunicación directa entre B y A. Es decir, que todos, digámoslo así, todos tienen que estarse comunicando con este personaje porque está centralizada. Una o varias personas controlan y distribuyen la información. O sea, no hay una flexibilidad, no hay una posibilidad de tener una comunicación mucho más amplia, mucho más abierta, porque todo tiene que pasar por este filtro, ¿sí? En cambio, la descentralizada, la comunicación fluye libremente entre sus miembros, ¿sí? ¿Qué es lo positivo de esto? Pues que se pueden retroalimentar y se pueden comunicar y se pueden ayudar en muchas cosas, ¿sí? No tienen que estar ligados a este filtro, sino que pueden directamente, si yo, eh, si yo soy E y tengo que hablar con D, en este esquema yo no lo puedo hacer, pero yo sé que él me podría ayudar mucho más rápido que este personaje, pero tengo que irme para acá. Entonces realmente lo que yo tengo que hacer en esta comunicación o red descentralizada es como estoy con E y D se pueden comunicar. Entonces aquí obtengo mejores resultados, ¿sí? Lo negativo de lo descentralizado puede ser de que se pierda la comunicación, de que se genere el teléfono roto, porque realmente hay muchísima información. La comunicación o el tipo de red formal son redes establecidas oficialmente por la organización para hacer llegar la información en el momento preciso a la persona. Digamos que esto está, digamos, relacionado lo formal con lo centralizado. Y lo informal surgen espontáneamente de las relaciones sociales para satisfacer la necesidad de comunicarse. Entonces, fíjense que están también aquí muy, eh, eh, se apoyan las redes descentralizadas y las redes informales. La comunicación empresarial o la comunicación organizacional, lógicamente, tiene una serie de direcciones, ¿sí? En las que de pronto están asociadas con esa comunicación centralizada o están muy ligadas con esa comunicación hacia abajo, es decir, vertical descendiente. La comunicación fluye hacia abajo a través de la estructura jerárquica de la organización. ¿Cuáles son las funciones de esta? Pues simplemente mandar, simplemente delegar, simplemente generar tareas, ¿sí? Generar instrucciones, generar justificación del trabajo, procedimientos organizacionales, protocolos, retroalimentación y adoctrinamiento. El adoctrinamiento tiene que ver con que acá se hace lo que yo diga. Ese es el adoctrinamiento. Y los objetivos siempre es controlar, coordinar, informar y
si la empresa quiere motivar. A veces cuando una comunicación es vertical descendente, por lo general son muy marcados los controles que tiene los gerentes, la jerarquía, la alta gerencia, ¿sí? Entonces ellos de pronto deciden motivar o de pronto no lo hacen, porque no lo ven como relevante, ¿sí? Entonces, aquí estaríamos viendo nosotros esa verticalidad ascendente. Perdón. Aquí estamos viendo la verticalidad descendente y esta es la vertical ascendente. Fluye hacia arriba a través de la estructura jerárquica de la organización. Entonces es cuando la empresa le da importancia a la opinión, a los proyectos que de pronto pueden tener los colaboradores. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? De pronto, los tipos de mensajes que se utilizan en una comunicación vertical ascendente es la actividad de los subordinados, es como el reporte de lo que tienen que hacer. Los problemas de trabajo es que mire que tal persona que trabaja en cadena está llegando tarde, entonces como él no llega puntual, entonces está limitando el progreso a los demás porque es un trabajo en cadena que es cíclico, entonces necesitamos de la presencia de él. Entonces, la comunicación vertical ascendente ayuda a que se solucionen problemas, de que se comenten los problemas y que se tomen decisiones, ¿sí? Se tienen en cuenta las sugerencias de mejora que plantean los trabajadores, cómo se sienten los miembros de la organización. Aquí ya la comunicación es mucho más sana, mucho más flexible. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que nos preocupa mucho cómo se sienten ellos. Y aquí entonces también podemos hacerles notar de que para nosotros es muy importante su bienestar y eso genera lógicamente una alta motivación en los colaboradores. Y con todo esto, pues se permite recoger ideas, conocer sentimientos y expresiones de sus miembros como tal, ¿sí? Barreras, el poder y el estatus como que pues a veces si está muy marcado es un liderazgo pues supremamente autocrático, pues se utiliza mucho el poder allí y se mantiene mucho ese estático, eso son barreras allí que no permiten esta comunicación vertical ascendente. A la gente le gusta mandar y no quieren perder el control. El problema es el riesgo en la comunicación que se pierda en el transcurso de esa manera como va subiendo a la alta gerencia y los medios que garantizan el anonimato porque a veces se utiliza pues como ese tipo de encuestas de evaluaciones en donde simplemente queremos es determinar cómo se siente usted, ¿sí? Pero usted no necesita no tiene por qué preocuparse porque no van a saber quién respondió que está inconforme. Nadie va a saber. Entonces, los medios de que garantizan el anonimato está por medio de sus buzones de sugerencias y las encuestas. Y la comunicación horizontal tiene lugar entre miembros del mismo grupo a nivel jerárquico dentro de la organización. Son más como los staff, ¿sí? Que se ayudan a coordinar tareas, que se ayudan a solucionar conflictos. Hay un apoyo recurrente social y hay un desarrollo de espíritu. Esto depende muchísimo de cómo sea el clima laboral, cómo sea esa cultura organizacional que tiene la empresa que permita, digamos, como ese tipo de acercamiento, ¿sí? Porque si la comunicación horizontal existe, pero realmente no se cumplen esas funciones, pues entonces se está perdiendo la oportunidad de mejorar eh, como esa pertenencia en la organización. Y como aquí se generan todo este tipo de alternativas de coordinación de tareas, de solución de conflictos, de apoyo social y de desarrollo de espíritu, pues lógicamente hay una gran motivación, una gran riqueza que hay allí en esa área, es muy interesante y se genera con rapidez. Que digamos que eso sería la comunicación horizontal, ¿no? Bueno, a ver acá qué manejamos nosotros. Cuando nosotros hablamos de la gestión del conocimiento, acuérdense que nosotros mantenemos algo que se llama la información. La gente cuando no quiere que los demás compañeros o los subalternos conozcan, entonces lo que hacen es
acaparar los conocimientos. O sea, esto yo lo mantengo en secreto porque solamente lo van a saber los que son cercanos a mí, los que son como los parceros, los llaverías. Entonces, pues como que se acaparan los conocimientos y eso es un problema para alcanzar los objetivos. El intercambio de conocimientos es un proceso que no puede desarrollarse por sí mismo. Tiene que estarse transmitiendo, tiene que estarse intercambiando, tiene que fluir, tiene que expandirse para todos los lados, ¿sí? Y la solución para romper esa manera de acaparar el conocimiento, pues lógicamente es crear una cultura organizacional que sea creativa, que tenga iniciativa, que permita el conocimiento de una manera bidireccional, que fluya y que se reúna y se comparta la información, los cambios, las nuevas tecnologías, los nuevos procesos de talento humano, los de recursos humanos, pero se necesita. De hecho, en la medida que yo comparta esos conocimientos, pues la cultura organizacional también va a ser mucho más limpia y la gente va a estar mucho más tranquila por esa transparencia que tiene la organización con ellos. ¿Sí? Bueno, acá tiene que ver un poco con la manera como nosotros podemos transmitir esa información por medio de analogías, metáforas, historias. Es la manera como yo de pronto voy a transmitir esa información. ¿Sí? Eh, ¿Para qué? Pues para que, digamos, sea algo más llamativo, no solamente lo teórico como tal, o no sea, no los procesos anquilosados que pueda tener el jefe, sino que también lo hace de una manera de comparación, a manera de historias, de cómo se hizo la vez pasada, los resultados que se obtuvieron fueron estos, o a manera de metáfora, la manera como nosotros podemos llegar a transmitir esos conocimientos. Conclusiones. La comunicación es un proceso esencial de la organización. La comunicación es una fuente de identidad social. La comunicación es el desarrollo o ayuda al desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información. Es decir, la comunicación está interactuando con esa tecnología. La comunicación es un proceso dinámico bidireccional. La comunicación no es solamente vertical descendente, sino ahora es una comunicación ascendente, descendente, horizontal, está hacia todos los espacios. Habilitar entonces canales que permitan circular la información de abajo, arriba y lateralmente. Eso sería lo que yo quería compartir con ustedes. Ahora voy a dejar de compartir esto. Permítanme, por favor. Quiero ¿Cómo se logra entonces que una comunicación tenga éxito? Vamos a escuchar un video que nos ayuda a entender eso. Permítanme, por favor. ¿Tienen algún tipo de pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Madeleine. No, profe, yo no tengo preguntas. Marlene. No, profe, por ahora no. Lisette. No, no, señor. Gilbert. Gilbert, ¿alguna pregunta? Ah, qué pena, profe, no la he escuchado. Yo quería que me definiera lo del clima, entonces pues yo lo entendí de esta manera, pues por favor me corrige si estoy equivocado, Dígame. de cara al contexto. Entonces el clima, algo negativo que aporta es que se pierde la atención y no hay disposición para la comunicación, así lo entendí yo. Sí, claro, pero entendiendo el clima como lo relacionado con la temperatura, Gilbert, a eso me refiero. ¿Sí? La temperatura, o excesivo calor o excesivo frío. Esas dos condiciones generan o pueden afectar los procesos de comunicación, porque de pronto no hay buena disposición, no hay buen ánimo, porque están o sofocados por el calor o congelados por el frío. Entonces tiene que ver con esa parte contextual, pero con respecto a la temperatura, Gilbert. ¿Ok?
Eso Sí, hace señor, parte de gracias. ese clima que les estoy planteando. ¿Y Derly, algún comentario? No, profe, por el momento todo claro. Ok. Bueno. Permítanme, por favor. Me han invitado a hablar Veamos si de escuchamos, por favor. rompiendo barreras en el mundo de la comunicación. Pero lo primero que quiero, y por donde quiero empezar realmente, es, si esto funciona, el de abajo, aquí. Quiero invitarles a subirse en un DeLorean, de esos que utilizaba Marty McFly para viajar al pasado y al futuro, y quiero que viajen al año 1928, que fue el año en el que una persona que rompió barreras en el mundo de la teoría de comunicación, que es Edward Bernays, publicó su libro Propaganda. Bernays le dicen que es el padre de la teoría de las relaciones públicas. Él formuló aquello que había que conocer a la audiencia, las motivaciones psicológicas que movían a los individuos a tomar una u otra posición o una u otra decisión. Y Bernays también dijo algo importante, que para influir en la opinión pública no te hace falta conectar con todas y cada una de las personas, sino por gente que moviliza la opinión de grupos de interés y de esa manera genera comportamientos y actitudes. 1928, hace casi un siglo. Si pegamos otro salto en el tiempo, agarramos el DeLorean nuevamente y nos vamos al año 46, 48, 50, nos encontramos a Marshall McLuhan. Marshall McLuhan, ¿qué hizo? Formuló una teoría en la que dijo, cuando yo comunico, yo tengo un qué comunicar, un cómo lo hago, a través de unos canales y con un resultado esperado. Esto hoy en día sigue estando de plena actualidad y digamos que él evolucionó de alguna manera las teorías de Bernays, que por cierto era sobrino de Sigmund Freud. Si me voy otros 20 años en el auto nuevamente, ¿dónde me voy? Pues al año 68, al mayo del 68 francés, a Berkeley, al no a la guerra, a muchos acontecimientos que partieron el mundo y donde hubo un hombre que se llamaba
Marshall McLuhan, Harold Laswell el anterior, me he equivocado, pero Marshall McLuhan escribió un libro que se llama La aldea global, ¿no? La aldea global, ¿de qué habla o de qué trataba? De la sociedad de los medios de comunicación masivos, del mundo de la televisión, de los mass media y de cómo eso condicionaba la formación de la opinión pública y, digamos, las decisiones de los individuos. Si hoy nos vamos al año 2016 e intentamos buscar una lectura de cómo ha cambiado el mundo de la comunicación, nos encontramos con un concepto que es el de la reputación. ¿Okay? La reputación, ¿qué es? La reputación lo definía muy bien Abraham Lincoln hace casi 200 años. Dice, el carácter es como un árbol. El carácter es lo que tú ves en la persona, pero la reputación es como su sombra, es como su huella, es como el testimonio, es como el ejemplo. La sombra es lo que pensamos de ella, el árbol es la realidad. Y vivimos en un mundo dominado por las percepciones. No dista mucho de lo que Bernays, Laswell y McLuhan formularon ya hace bastantes años. Warren Buffett dijo algo, yo creo que importante para una persona como él, que es un inversor avezado, que es que él puede permitir, digamos, un error en una toma de decisión financiera, pero que nunca va a entender es una pérdida de reputación para una empresa y que sería implacable ante cualquier error que condujera a una pérdida de reputación. Esto para aquellos que cuestionan el valor que tiene la reputación en la cuenta de resultados de las compañías. Nos encontramos con otra cosa y no voy a hablar de las redes sociales, voy a hablar de otro tema de actualidad que también hace que se rompan las barreras en el mundo, que es el tema de los leaks, las filtraciones, Panama Leaks. Hasta ahora, todos los archivos que habían salido a la luz, por ejemplo, Wikileaks tuvo 1,7 gigas de información filtrados en el 2010, pero los Panama Papers son 2,6 teras de información enviados por correo electrónico a través de un enlace a un periódico alemán hace menos de un año y donde el periódico dijo, ¿qué hago con toda esta cantidad ingente de información? Necesito alrededor de 300, 400 analistas de datos preparados para analizar y hacer minería en toda esa data y extraer datos concluyentes. Esa teoría de filtrar información, que es la cita que pongo, el quote de The Guardian, es una forma efectiva de protesta social, yo diría de empoderamiento del ciudadano, de cambiar las reglas del juego más allá de que sea legal, ilegal, lícito, ilícito, de cómo consigues los documentos, de cómo no los consigues. Pero es una realidad nunca antes vista y donde nos tenemos que preparar para ella y tenemos que prepararnos, ¿no? En este mundo donde quizás de la era de Bernays, de Laswell y de McLuhan cambiaron cosas a lo que está ocurriendo hoy en día, hay, digamos, 3 o 4 oportunidades que yo les invito a explorar a ustedes si quieren romper barreras, si se dedican a la ingeniería y quieren dedicarse a este mundo tan apasionante de la comunicación, les invito a que lo miren de cerca. La primera de todas ellas es que en este mundo más que nunca se necesitan analistas de datos, lo que llamamos Big Data Analytics. Es decir, la riqueza de los datos públicos disponibles sobre tendencias de consumo, actitudes de compra, comentarios en redes sociales, intenciones de un consumidor y comportamientos, permite planificar, extrapolar, aprender, reenfocar y hacer un montón de cosas que hay algunas compañías, como pongo ahí Amazon, Starbucks, Airbnb, Uber o TripAdvisor, que nos han enseñado el valor que hay en toda la data. Ojo, una data filtrada no por robots que hacen inteligencia artificial y que enseñan a las máquinas a pensar, sino con un filtro humano y donde el ojo humano, digamos, y la valoración corrige cualquier desviación. ¿Okay? Detrás de cualquier maquinaria de pensamiento y cualquier dato tiene que haber una mente humana, porque la mente humana es la que sabe elevar el algoritmo que me diseña la extracción del dato a la categoría de arte. ¿Okay? Por lo tanto, si ustedes son ingenieros o si ustedes se dedican a modelar datos o a las matemáticas, hay una oportunidad para ustedes en el terreno de la opinión pública y del comportamiento del consumidor. ¿Okay?
Segunda cosa relevante, yo creo, en este mundo de hoy. El storytelling transmedia. ¿Qué es el storytelling transmedia? La capacidad que las compañías tienen para contar historias, proyectarlas y dejar esa huella reputacional de la que hablaba Abraham Lincoln. Es decir, hoy en día no podemos contentarnos con comunicar hechos, con meras notas, con, digamos, testimonios muy objetivos y muy sucintos. Tenemos que contar historias que pongan un contexto, que encandilen a la audiencia, que le generen un engagement a esa audiencia, donde haya un protagonista, un héroe, donde haya un conflicto que ese héroe tiene con la historia, donde haya una cierta estructura narrativa y donde haya una idea detrás de todo. Y que haya sobre todo un momento mágico. Y las empresas lo pueden hacer, igual que lo ha hecho The Walt Disney Company durante los últimos 20-25 años a través de Pixar, y que les recomiendo lo vean. Pero les voy a poner un ejemplo de lo que es para una compañía hacer storytelling y crear una narrativa que aparentemente no tiene una conexión directa con la marca desde el punto de vista de compren esto, pero sí que genera una appeal y una conexión íntima del consumidor hacia la marca. El vídeo, por favor. Ha sido mucho tiempo. Es difícil determinar lo que ha podido olvidar. Tenéis que ir poco a poco. Tal y como está el mundo, puede ser un shock para él. Es un poco como volver a empezar todo. Esta es tu hija. Marcando mi retorno. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir. Esa te la ponías. Que es un Mucho. soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante la sombra, te busca y te nombra. Esto Vivir es amor. con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Esta es tu familia. Estos son tus colegas. ¿Qué pasa? Ese no es tu equipo. ¡Al ataque! Esto no te lo puedo explicar. ¡Te da Queen! Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo. Esto es una resaca. Sentir. Este es tu pueblo. Soplo la vida. ¡Yo no te tengo! ¡Várselo, papá! ¡Papá! ¡Mira! De la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada. Esto va a ir abriendo boca. Esto es un desastre. Dentro de poco no vamos a poder ni salir a la calle, ni decir lo que pensamos, ni comer lo que nos gusta, ni respirar, ni nada. Te apetece meterse en la cama, cerrar los ojos y no volver a abrirlos. ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? Yo lo que quiero decir... Ya sé lo que quieres decir. El mundo no ha cambiado tanto. Pero créeme que hay demasiadas cosas cada día por las que merece la pena abrir los ojos, levantarse y salir a vivir. Esto es la vida. Está bien la siesta, amigo? Siesta española, de las de verdad, 15 años. No es un comercial, es una historia, es una pieza de 3 minutos producida con técnica cinematográfica y es un comercial inspirado por una compañía mexicana, es Sigma Alimentos, que es la dueña de Campofrío, y donde no vemos, digamos, ni un ápice de producto y generamos sentimientos y sensaciones en una audiencia y una conexión bastante íntima. Yo creo que si se lo ponen a Bernays, hoy en día Bernays hubiera dicho:
esto es un buen trabajo de propaganda, ¿no? Nada más que evolucionado al año 2015 a la primavera. ¿Qué otra cosa condiciona hoy el mundo y también está conectada con Bernays, con su pensamiento, o con McLuhan o con Laswell? Las comunidades. El mundo hoy en día no se organiza por individuos, no se organiza por masas, se organiza por comunidades donde operan líderes que en teoría tendrían que ser nuestros interlocutores, que establecen interrelaciones a través de canales propios de comunicación. Ustedes están en una comunidad universitaria y operan en una comunidad universitaria que genera unos estudios o que se ocupa de estudiar una determinada materia y ahí tienen su comunidad. O mi comunidad es la de jugadores de americano o la de jugadores de golf o cualquier otra. Esa comunidad que tiene un líder, un conector, un maven, que tiene interrelaciones, que tiene una cultura compartida en base a símbolos y que se mueve por intereses comunes, a esa comunidad yo le impacto con narrativas que son, digamos, afines a esa cultura compartida, narrativas también que tenían que ver con el video que he pasado antes y que son compartidas por una gran pluralidad de público y por temas que conectan con los intereses comunes. Entender bien a las comunidades, mapear a las comunidades, responder a expectativas es otro de los trabajos que yo diría que tienen que hacer los arquitectos de la comunicación del siglo XXI. No podemos pensar en un contenido que a nosotros nos guste. Tienes que pensar en el contenido que va a conquistar el corazón y la voluntad de una comunidad y va a generar un comportamiento. El contenido, el tema, la temática, se organiza en base a territorios, a espacios de conversación. Tú tienes una agenda de temas, lo que en teoría política se llama el agenda setting, pero hoy en día juegas con los canales, con las experiencias de las personas para crear historias que a través del tiempo y en base a esos contenidos que tú vas metiendo en la agenda y en la agenda de las comunidades, generen conversaciones. Y no pueden ser conversaciones asíncronas, tienen que ser conversaciones que, igual que tú buscas empatar con el mundo de la comunidad, buscas empatar con las preocupaciones que tiene esa comunidad. No puedo colocar un tema en la agenda pública siendo yo una compañía que esté totalmente desconectado de las preocupaciones del público objetivo. Tengo que entender esas preocupaciones y buscar ese interés en mi audiencia. Y ese es el territorio, es el espacio donde me muevo. Dicho todo esto, que son las tres grandes cosas, me iría por último a cuáles son los oficios de futuro, pero yo diría que más de futuro, de presente, en lo que es la gestión de la reputación y de la comunicación en las compañías. Necesitamos analistas de datos, matemáticos, modeladores, gente que sepa interpretar y leer una gran cantidad de datos y hacer, digamos, un análisis racional, objetivo y certero del valor que podemos extraer y de las oportunidades que tenemos ahí. ¿Okay? El ejemplo que he puesto antes de los Panama Papers, los 4.7 teras de datos han sido procesados por 400 personas y alguno era lo que se denominaba un data journalism, es decir, era un periodista de datos especializado en bucear y hacer minería en esos datos. Y hoy en día los datos son una fuente de valor. Sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos Internet y en el mundo de las expresiones, que es Internet, podemos sacar una gran cantidad de opiniones ricas para nuestro trabajo. Lo segundo es sociólogos, antropólogos o internacionalistas que nos ayuden a entender las dinámicas de opinión pública, las dinámicas de comportamiento de las sociedades, de las comunidades donde operamos y también las expectativas reales o esperadas de los públicos con los que queremos conectar. Tenemos que ser auténticos mastermind del comportamiento humano, tenemos que entrar ahí. Y generalmente, y con una formación generalista y no especializada en estos campos, es difícil entrar. Para todo el mundo de la narrativa, y el compañero que se dedica a la postproducción cinematográfica lo apreciará, necesitamos